Tres relatos de terror ocurridos en Semana Santa. Lo que me pasó. No sé si es por terquedad, costumbre o simplemente ignorancia, pero durante muchos años pensé que las advertencias de los viejos eran solo supersticiones. Siempre escuché que en Semana Santa, especialmente en Sábado Santo, no se debía trabajar, que esos días no eran para buscar dinero, sino para recogerse, para estar en casa. Pero yo nunca le di importancia. Siempre he sido zapatero. Y si algo me enseñó la vida, es que mientras más trabajas, más tienes. O eso pensaba, hasta esa noche. Ese día amaneció raro. El cielo estaba completamente gris, pero no de esos grises normales. Era un gris apagado, pesado, casi sucio. No corría viento. Ni un pájaro se escuchaba. Salí al patio, miré hacia el horizonte y todo se sentía diferente, como si el aire estuviera más denso. Mi esposa me miró y me soltó una frase que nunca olvido. Hoy no deberías abrir. Hoy no es día para eso. Le respondí como siempre, que la vida no espera, que el dinero no cae del cielo. Abrí el taller como cualquier otro. Un día coloqué las herramientas sobre la mesa, el banco al centro y me senté a esperar clientes. Lo que me pareció raro es que pasaron horas y nadie, ni un saludo de los vecinos, ningún niño jugando en la calle, ni el panadero, ni los perros, ni el ruido de los coches, solo silencio, un silencio que te cala en los huesos. Pensé en cerrar temprano. Total, nadie había llegado. Ya estaba guardando un par de cosas cuando 3 golpes secos retumbaron en la puerta, tan fuertes que hicieron vibrar la madera. Me levanté de inmediato. Fui a abrir, y lo que vi, hasta hoy no me lo explico. Era un hombre, alto, demasiado alto, delgado. Vestía un traje completamente negro, de esos antiguos, de tela gruesa y gastada. Llevaba un sombrero ancho que le cubría gran parte del rostro. Lo poco que podía ver era una piel pálida, casi gris, ceniza. Me miró directamente, aunque nunca le vi los ojos claramente, y con una voz seca, pero muy clara, me dijo: «Vengo a que me arregles estos zapatos. Tienen que estar listos antes de que caiga la noche». Me extendió el par. Eran unos zapatos viejos, pero no gastados de forma normal. La suela estaba completamente destruida, pero por dentro, como si hubiera caminado en círculos o en lugares que no debería haber pisado. Y el olor jamás lo olvido. No era sudor, no era tierra. Era un olor mezcla de humedad y algo más, algo parecido al olor que queda después de abrir una tumba vieja. Dudé. Todo en mi cuerpo me decía que dijera que no, que cerrara la puerta. Pero acepté. No sé por qué. No lo sé. Lo invité a pasar. Caminó hacia el banco y se sentó. Lo que me hizo sudar frío fue que no hizo ningún sonido al caminar. Ninguno. Ni crujido de madera, ni roce de tela. Silencio total. Me senté en mi banco. Tomé los zapatos. Saqué aguja, hilo, la suela nueva y empecé a trabajar. Desde el primer momento noté que las manos me temblaban. Cuando pasé la aguja, algo no estaba bien. El cuero se sentía diferente, como más blando, más húmedo, como si no fuera cuero, sino carne. Levanté la mirada un par de veces para verlo, y ahí seguía, inmóvil, manos cruzadas sobre las piernas, mirando al suelo. No se movía. No respiraba, no hacía absolutamente ningún sonido. Era como tener una estatua sentada frente a mí. Seguí cosiendo lo más rápido que pude. Quería terminar. Pero mientras más avanzaba, más fuerte era la sensación de que algo no estaba bien. El olor era cada vez más intenso. Un olor que te llenaba la nariz, la garganta, que te hacía querer vomitar. Y entonces 3 golpes secos se escucharon en la puerta, exactamente iguales a los de antes. Me sobresalté, miré hacia la entrada, me levanté, fui hacia la puerta,
Abrí y no había nadie, absolutamente nadie, ni en la calle, ni en la esquina, ni un alma. Lo que me heló la sangre fue que las luces del poste de la esquina parpadeaban, como cuando hay un corto, como si algo las estuviera drenando. Me di la vuelta hacia el taller y ahí seguía él, exactamente en la misma posición, inmóvil, como si nunca se hubiera dado cuenta de que me había levantado. Terminé lo más rápido que pude. Le entregué los zapatos. Me miró, o al menos creo que lo hizo. Me extendió un billete que parecía viejo como de otro tiempo, amarillo, desgastado. Pero lo que me hizo temblar las manos fue que no tenía número de serie, ni fecha, ni sello. En el lugar donde normalmente está el rostro, había un cráneo. Tomé el billete y justo cuando lo guardaba me dijo: «Recuerda, hay días en que no se trabaja». Se levantó, abrió la puerta y lo vi. No caminaba, flotaba. Sus pies jamás tocaron el suelo. Desapareció hacia la esquina, donde las luces ya no parpadeaban porque simplemente se habían apagado. Cerré el taller de golpe. Me senté, respiré agitado, miré el billete otra vez y al tocarlo sentí que estaba húmedo, pero no de agua. No, era algo más denso, más pegajoso. Lo tiré sobre la mesa. Corrí hacia adentro y no salí hasta que amaneció. Desde ese día, te lo juro, jamás, pero jamás, he vuelto a abrir el taller en Semana Santa. Ni un solo año, ni aunque me ofrezcan el triple, porque lo que vino esa noche no era de este mundo. ¿Y tú, si alguien así tocara a tu puerta, le abrirías? No soy de los que suele hablar de estas cosas. Siempre me han dicho que es mejor callar, que lo que uno ve en los ranchos, en el campo, se queda ahí. Que hablar de eso puede traer cosas que uno no quiere cerca, pero a veces lo que se vive es tan fuerte que simplemente no puedes guardártelo. Todo pasó hace unos años, en Semana Santa. Como cada año, la familia se reunió en el rancho de mis tíos, un lugar apartado, lejos del pueblo, rodeado de monte y terrenos que llevan ahí generaciones. Desde 1900, niño, escuché historias de cosas raras en ese lugar, pero siempre pensé que eran cuentos para asustarnos, hasta esa noche. El día había sido como cualquier otro, calor insoportable, cielo despejado, música de fondo y la carne asada. Las risas, los niños corriendo, los adultos platicando, todo normal. Pero conforme fue cayendo la noche, el ambiente empezó a cambiar, y no me refiero al clima. Era como si de pronto todo el entorno se hubiera apagado. Los grillos, las ranas, los perros, nada. Silencio absoluto. Tan absoluto que podías escuchar el zumbido en tus propios oídos. Mi primo mayor y yo nos miramos. No dijimos nada, pero sabíamos que algo no estaba bien. Fue él quien dijo: «Vamos al aljibe». Creo que se quedó abierta la compuerta, y sin pensarlo demasiado, tomamos una linterna vieja y salimos. Desde el primer paso fuera de la casa, todo se sentía raro. El aire estaba pesado, como si costara trabajo respirar, y cada vez que dábamos un paso, el sonido de nuestras botas sobre la tierra se escuchaba exageradamente fuerte, como si la misma tierra nos advirtiera que no siguiéramos. Llegamos al aljibe y efectivamente la compuerta estaba cerrada. Mi primo me hizo una seña para alumbrar hacia el monte, hacia la zona donde empiezan los mezquites, y ahí lo vimos. Algo se movía entre los árboles. Primero pensé que era un perro, luego un venado, pero no. No caminaba como ningún animal que yo conociera, no tenía un patrón. Se movía, deslizándose, como si no tuviera patas. Era una sombra baja, alargada. Se deslizaba rápido de un árbol a otro, sin levantar polvo, sin ruido, nada. Apunté con la linterna, pero fue peor. La luz apenas la tocaba. Era como si se absorbiera, como si la oscuridad fuera más densa justo donde esa cosa estaba. Solo distinguí 2 puntos, 2 ojos, pequeños,
blancos, fijos en nosotros. En ese momento, mi primo me apretó el brazo y susurró: «No corras, todavía». Pero su voz temblaba. Nunca lo había visto así. Nunca. Tratamos de retroceder, despacio. Pero esa cosa empezó a moverse hacia nosotros, no rápido, pero sí directo. Y fue entonces cuando pasó algo que hasta hoy no me explico. El suelo tembló, apenas. Una vibración, como si algo pesado caminara bajo la tierra. Mis piernas se pusieron pesadas. El aire se volvió más denso. Sentía que no podía moverme. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba más que cualquier otra cosa. Cuando esa cosa cruzó entre dos mezquites y quedó a unos 10 metros, pudimos ver un poco más. Tenía algo parecido a una espalda, pero cubierta de lo que parecían ramas o pelos largos o quién sabe qué. No tenía forma clara. Era como si la misma oscuridad hubiera tomado cuerpo. Mi primo gritó: «¡Corre! ¡Corre ya!» Y salimos disparados. Pero no corríamos normal. Era como si algo nos jalara hacia atrás, como si el aire mismo se resistiera a dejarnos avanzar. Sentía las piernas pesadas, los brazos dormidos, como si corriera dentro de agua espesa. A medida que nos acercábamos al porche, vimos que mi tío ya estaba afuera, con la escopeta en la mano. Nos hizo señas para apurarnos. Cuando cruzamos la cerca, mi tío levantó la escopeta y disparó hacia el monte. Un solo disparo que retumbó como nunca. Lo que siguió fue el silencio, más absoluto que antes. No viento, no grillos, no nada, solo silencio. Volteamos hacia el monte y la cosa ya no estaba. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Nos metimos a la casa. Mi tía nos esperaba con agua bendita y un rosario. Nos hizo sentarnos, rezar, tomar alcohol y no dejar de persignarnos. Nadie dijo una palabra en horas, solo se escuchaba nuestra respiración agitada. Días después, cuando ya todo estaba más tranquilo, mi abuelo nos contó que lo que vimos no era nuevo, que su propio padre lo había visto años atrás, que por eso, en Semana Santa, nadie de la familia se acercaba al aljibe ni al monte, que esas noches no pertenecen a los vivos. Hasta hoy, cada vez que piso ese rancho, no me acerco a esa zona. Y cuando la noche cae, cierro todo, puertas, ventanas, persianas, porque te juro que si alguna vez vuelve a aparecer, no quiero estar afuera para verlo. Y tú, si escucharas algo moviéndose en el monte, saldrías a ver qué es. No soy de esas personas que creen cosas paranormales. Siempre fui más del lado lógico. Lo que no se puede explicar simplemente tiene alguna razón científica que aún no entendemos. O por lo menos eso pensaba. Hasta que aquella noche, en Acapulco, viví algo que me hizo replantear todo lo que creo sobre este mundo. Era Semana Santa. Mis hermanos y yo habíamos decidido pasar unos días en la playa. Algo tranquilo, lejos del estrés del trabajo. Llegamos el jueves. El hotel estaba justo frente al mar. La vista era espectacular. Agua tranquila, cielo despejado, el sonido constante de las olas. Todo parecía perfecto. El viernes por la noche, después de cenar, decidimos salir al malecón. Caminamos, tomamos algo y cerca de la medianoche volvimos al hotel. No teníamos sueño, así que nos sentamos en la terraza a ver el mar. Siempre me ha gustado eso, mirar el horizonte, ver cómo el agua se pierde en la nada. Pero esa noche algo no estaba bien. Lo primero que noté fue que el mar estaba demasiado callado. Las olas apenas sonaban. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Incluso el aire estaba quieto, sin brisa, sin movimiento, solo silencio. De repente, mi hermana me dijo: «Oye, ¿ves eso?». Miré hacia donde señalaba, y ahí estaba, una luz, pequeña, flotando justo encima del agua, a unos 200 metros de la orilla. Primero pensé que era un barco o una boya, pero no. Era demasiado brillante y se movía. La esfera de luz no era grande,
quizá del tamaño de una pelota de playa, pero lo que nos puso la piel de gallina fue cómo se movía, subía, bajaba, giraba, como si estuviera explorando el agua, como si buscara algo. Al principio nadie dijo nada, solo mirábamos, tratando de entender qué era, hasta que otra esfera apareció, igual, mismo tamaño, mismo brillo, y luego una tercera. Las tres comenzaron a moverse en círculos, no muy rápido, como si siguieran algún tipo de patrón. A veces se acercaban entre sí, luego se separaban. A veces subían hasta estar a unos 10 metros sobre el agua, y luego bajaban casi tocando la superficie. Mi hermano sacó el celular para grabar, pero la pantalla solo mostraba negro, ni un solo rastro de las luces, como si no existieran, como si la cámara no pudiera captarlas. Probó con fotos. Nada. Fue en ese momento cuando una de las esferas se detuvo, flotó inmóvil y empezó a aumentar su brillo, tanto que iluminó todo el mar alrededor, y entonces algo salió del agua. No era claro, solo vimos una silueta oscura, gigante, como una masa que emergía del fondo, pero no tenía forma definida. Era como una sombra líquida, negra, brillante por el reflejo de la luz. Y lo peor es que parecía moverse, como si respirara. No sé qué era, no sé si era un animal, una estructura o algo más. Pero lo que vi en ese momento no era normal, no pertenecía a este mundo. De repente, las tres esferas comenzaron a moverse hacia arriba, rápido. En segundos estaban a más de 100 metros sobre el mar, y entonces desaparecieron, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El mar volvió a la normalidad, las olas regresaron, el viento sopló otra vez. Todo fue como si nunca hubiera pasado. Nos miramos, nadie dijo una palabra, solo entramos al cuarto. Cerramos las cortinas y tratamos de dormir. A la mañana siguiente salí a preguntar. Hablé con un pescador que estaba en la orilla. Le conté con cuidado lo que habíamos visto. Me miró, se quedó callado unos segundos y me soltó. Aquí, a veces el mar enseña cosas que no deberíamos ver. Mejor no mire tanto. Desde esa noche, nunca volví a ver el mar de la misma manera. Porque te juro que lo que hay ahí afuera no es solo agua. Y tú, si vieras algo salir del mar en plena madrugada, ¿te quedarías mirando?